Las fiestas del pueblo de Israel. ¿Por qué es necesario estudiar este gran tema? El hecho de que Dios haya ordenado las festividades acentúa la importancia, también la utilización que hizo Jesús de tipología religiosa, reitera el valor de las mismas. Por eso vemos que los apóstoles de igual manera se refirieron a las festividades religiosas. Comencemos con las fiestas de la peregrinación. La Pascua es la fiesta de la primavera que conmemora la salida de Egipto por parte de los israelitas en la noche del 14 de Aviv. En esa noche, todos los primogénitos de Egipto habían sido muertos por el ángel de la destrucción. Este era el primer mes del año hebraico y más adelante llegó a ser llamado el mes de Nisán. En el día 10 de Aviv, cada familia israelita tenía que separar un cordero y el día 14 debían matarlo, asarlo y comerlo sin romper sus huesos. Los comensales debían acompañar la carne con hierbas amargas y pan sin levadura. Todo se debía comer con una actitud de urgencia, como escapando de un peligro. Con la sangre del sacrificio también debían untar los dinteles de las puertas de los escogidos. En tiempos de Cristo, la Pascua se celebraba solo en Jerusalén. Los hombres adultos tenían la obligación de asistir. Los rabinos en el tiempo de Jesús habían elaborado un ritual sumamente minucioso que incluía, entre otras cosas, la búsqueda del pan con levadura. El padre de la familia, usando una vela encendida, revisaba cuidadosamente cada rincón de la casa, especialmente a donde sospechaba que pudiese haber levadura. Cualquier pedazo de ese pan leudado era destruido antes del mediodía del 14 de Aviv, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Pablo siguió practicando esto a través de toda su vida. Hasta el día de hoy los ortodoxos practican esta fiesta con todo empeño. Los cristianos también practicamos esto en memoria de la liberación que Cristo nos ha dado por medio de su sacrificio, que ocurriera en esa misma fecha. 50 días después de ofrecerse el homer o la gavilla mecida de la cosecha de la cebada, se celebraba la festividad del día del Pentecostés. La palabra Pentecostés, Shavuot, significa semanas. Esto se festejaba en el día 6 de Sivan, que sería el mes tercero. Para nosotros sería el mes de junio. En el tiempo de Cristo, durante esa fecha, el verde de las plantas y la fragancia de las flores usadas para la decoración litúrgica decoraban el medio ambiente. Esta era la festividad de la siega, Hag Bikur Ketzir. Se traía las primicias de la siega. El momento culminante se alcanzaba con el ofrecimiento de los panes con levadura, los cuales eran amasados con harina que provenían de la nueva cosecha. Las escrituras denominan estas fiestas de diferentes maneras. Fiesta de las semanas, fiesta de las primicias, fiesta de la siega, fiesta del Pentecostés. El Pentecostés se relacionaba con la siega, pero también era el momento que se conmemoraba la proclamación de la ley en el Sinaí. Los judíos conservan una tradición que dice que en el segundo día de Sivan, Moisés ascendió a la cumbre del Sinaí. En el tercero se comunicó con el pueblo, volvió a subir en el cuarto, el pueblo se santificó entre el cuarto y quinto día y en el sexto la ley fue proclamada en la cumbre. Una famosa autora reitera diciendo: Cristo y el Padre, estando lado a lado sobre el monte, proclamaron los 10 mandamientos.
Qué simbolismos interesantes, Omar. Pero ¿por qué no hablamos un poquito sobre la fiesta de las Por cabañas? supuesto. En realidad, esta era la festividad más bulliciosa, más alegre, la más larga del año. Era la tercera y última gran fiesta del año. Esta fiesta se celebraba entre el 15 y el 22 de Tishri, inmediatamente después del día de la expiación. 5 días después de la purificación y expiación del pueblo y del santuario, se efectuaba la reconciliación final con Dios. Se construían cabañas. Las ramas de los árboles usadas para construir cabañas tenían el propósito de recordar a los israelitas las distintas etapas en su peregrinaje por el desierto. Se indican 4 especies: ramas de árbol que da fruto, ramas de palmera, o sea, tamar, ramas de árbol frondoso, ramas de árbol de sauce. En esta fiesta de las cabañas, el sacerdote protagonizaba la libación del agua. Él avanzaba hacia el altar, Omar, donde había 2 recipientes de plata destinados a recibir agua y vino. Luego el sacerdote llevaba una jarra de oro para derramar su contenido en el recipiente. El pueblo, al ver esto, exclamaba: ¡alto, más alto! Y el sacerdote, respondiendo al pedido, levantaba la jarra por encima de su cabeza y lentamente vertía su contenido sobre el cuenco de plata. Entonces hacía lo mismo con el vino y lo vertía en el otro recipiente. Esto era una figura de lo que iba a ocurrir en la vida de Cristo durante su crucifixión, cuando de su costado saldría agua y sangre. Luego, los sacerdotes marchaban alrededor del altar cantando: «Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora». El libro de Salmos, capítulo 118, versículo 25, dice así: «Fue en esa circunstancia, en el día de la fiesta conocido por los rabinos como el día de la gran alabanza, en el momento cuando el sacerdote tenía la jarra sobre su cabeza, listo para derramar el agua, que Jesús en ese mismo instante pronunció lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Y a continuación se desencadenaba el festejo nacional porque habían alcanzado la victoria. Ahora, Omar, ¿por qué no estudiamos un poco los días terribles o los días del juicio llamados Moed? Por supuesto que sí. Estos días comenzaba con la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. Estas fiestas eran totalmente diferentes a las otras por su contenido y expresión. La celebración comenzaba al anochecer de la víspera. Se tocaba el shofar durante la plegaria matutina. El sonido de este cuerno, que casi siempre era de carnero, llamaba a los judíos a la meditación, al autoanálisis y el arrepentimiento. Era el primero de los días de arrepentimiento e introspección, de balance de los actos y de las acciones realizadas de plegaria y sensibilidad especiales. En el hebreo se los denomina o se los dice de esta manera: Asheret Yemei Teshuvah, días terribles que terminaban con el día del perdón. Sí. Interesante, y existían algunas costumbres en esas fechas que también se practicaban, como orar en la sinagoga donde se tocaba el shofar. Había comidas festivas con jalá. Solían ingerirse auspiciosos alimentos como manzanas bañadas en miel, pescado y granadas.
así también como nuevos frutos en la segunda noche, y además se abstenían de trabajar. Ahora, ¿por qué no ver el significado de estos días? En primer lugar, el hombre era juzgado en el día del Año Nuevo, mientras que el decreto final se promulgaba en Yom Kippur. En segundo lugar, en el día de Año Nuevo se realizaba el juicio de todo ser humano. En tercer lugar, se hacía sonar la trompeta para anunciar al pueblo que había comenzado un nuevo año. Se les advertía que cada uno debía examinar su vida estrictamente y corregirla. Y número 4, Omar, toda persona debía revisar su conducta y arrepentirse de sus pecados antes del día del juicio, Omar, y tener clara conciencia del hecho irrevocable de que la justicia de Dios se aproximaba. Número 5, el juicio quedaba en suspenso desde Rosh Hashanah hasta el día de Yom Kippur. Si el individuo se arrepentía, era colocado con los justos para gozar de una vida feliz. Pero si el individuo se mantenía indiferente, quedaba con los impíos. El día de la expiación o Yom Kippur era un día de liberación concebido básicamente para beneficiar a los creyentes. Era el único día del calendario litúrgico en que se exigía ayuno total. El libro de Hechos, capítulo 27, versículo 9, hace referencia a ese día. Además, era el único día aparte del sábado semanal en que se prohibía cualquier tipo de trabajo secular. También era el único día que el sacerdote entraba en el lugar santísimo, Kodesh Kodashim. En este día se efectuaba la purificación del santuario como un estilo de limpieza. Durante todo el año se había asperjado las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo con sangre sacrificial. Las cortinas quedaban saturadas y ahora Dios limpiaba y purificaba todo. Además, era el único día del año que se lo denominaba como la expresión de Shabbat, Shabbatón. En ese día quedaba purificado de todo pecado. El santuario se contaminaba todo el año con la sangre de los pecadores y ocurría una obra de juicio. Respecto a cada creyente se hacía una obra irrevocable, la de mantenerlo adentro del pueblo de Dios o separarlo de él. También era un día para la erradicación del pecado. Con la ceremonia del macho cabrío constituía la culminación del pecado cuando se mandaba a Azazel al desierto. Por último, era la ocasión del sellamiento, donde ocurría el decreto del cielo para dictaminar el destino de cada ser humano. Lo más importante de ese día era el sacrificio por la expiación de los pecados. Se efectuaban 3 tipos de sacrificios ese día. Primero estaba el sacrificio continuo, que era el holocausto diario con sus libaciones y ofrendas vegetales. El segundo sacrificio eran los exclusivos del día de la expiación, que consistía en animales que se daban en holocausto y animales que se sacrificaban en expiación por los pecados. Y el tercer sacrificio, Omar, era el más sacro. Consistía en la ceremonia de los machos cabríos, uno por Jehová y el otro por Azazel, o sea, Satanás. En ese día de la expiación eran sacrificados 15 animales en total. Pero el dramatismo del ceremonial llegaba a su clímax cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y depositaba los pecados sobre la cabeza de Azazel. Luego era abandonado ese animal en el desierto sin agua ni comida para que muriese por sí solo, simbolizando la muerte de Satanás algún día.
Aunque no se puede describir el juicio como una obra contable, debemos señalar que existen libros en el cielo para registrar todos los hechos de los seres humanos. Nuestras vidas aparecen exactamente delineadas como una fotografía sobre la placa del fotógrafo. La Biblia menciona estos libros. Y los libros fueron abiertos, dice Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10. Ráeme ahora de tu libro, Éxodo 32, 32 al 34. Sean raídos del libro de los vivientes, Salmos 69, 28. Y Jehová oyó y fueron escritos libros, Malaquías 3, 16. No borraré su nombre del libro, Apocalipsis 3, 5. Ahora, la pregunta por excelencia es, ¿en qué consiste, Omar, la purificación del santuario celestial? ¿Puede haber algo que necesite ser purificado allá en el cielo? Por supuesto que sí. En el 9º capítulo de la Epístola de los Hebreos se habla claramente de la purificación de ambos santuarios, el terrenal temporario y el celestial que perdura para siempre. Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con esos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo por segunda vez. Así lo reitera Apocalipsis 22, 12. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavanderos. Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras se eliminan del santuario los pecados de los creyentes arrepentidos, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. En La Voz de la Esperanza hemos creado el Círculo Mundial de Oración para poder ofrecerte apoyo espiritual en el diario vivir. Cada semana nos reunimos para presentar las peticiones que envían nuestros oyentes, tomando en cuenta que el Señor se agrada en responder a cada oración de fe con la abundancia de su amor y sus bendiciones. Si usted tiene una petición especial que desea poner delante de Dios y quiere compartirla con nosotros, por favor deje un pedido de oración en nuestra página web www.lavoz.org. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. Pudo hacer
Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie pudo hacer, nadie puede hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie puede hacer lo que ha hecho Él. Todo lo hizo Ponemos a su disposición completamente gratis un libro que ha cambiado muchas vidas. El Camino a Cristo. Adquiéralo hoy mismo llamando al 1-888-837-6767, que es lo mismo 1-888-Tesoros, o por correo electrónico a info@lavoz.org. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por medio de la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal. Así también, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba eliminando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse eliminando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de instrucción. Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos tal como debiéramos hacerlo, pero los ángeles y Cristo obran en nuestros corazones. La iglesia del cielo, juntamente con la iglesia de la tierra, está peleando la buena batalla de la fe en este mundo. Debe producirse la purificación del alma aquí en la tierra. Solo Cristo es el que puede hacer esta obra en ti. Sí, estimados. En el cielo hay un templo. La Biblia lo confirma.
el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis 1:19. Del templo salió otro ángel. Apocalipsis 13:16. Fue abierto en el cielo el templo de su tabernáculo. Apocalipsis 15:5. Oí una gran voz desde el tabernáculo en el cielo. Apocalipsis 16:1. Sí, amigo, Cristo está en su templo, intercediendo por ti y por mí. ¿Aceptarás tú al Maestro hoy día en tu corazón? Al cielo voy en un carro con mi Salvador. Al cielo voy en un carro con mi Salvador. Quiero estar listo para el día final. Señor, Señor. ¿Estás listo, hermano? Oh, sí. ¿Estás listo para el viaje? Oh, sí. ¿Quieres ver a tu Jesús? Oh, sí. Espero solo el carro, pues ya quiero partir. Al cielo voy en un carro con mi Salvador. Al cielo voy en un carro con mi Salvador. Quiero estar listo para el día final. Señor, Señor. El día cuando Cristo murió, Voy en un viaje con mi Salvador. Él mis pecados perdonó. Voy en un viaje con mi Salvador. La salvación encuentro en Él. Voy en un viaje con mi Salvador. Y por su gracia libre soy. Voy en un viaje con mi Salvador. Al cielo voy en un carro con mi Salvador. Al cielo voy en un carro con mi Salvador. Quiero estar